Esta noche nos vamos a ocupar del giro de la transición en Venezuela, entre otras cosas, porque eso va a afectar, a influir y a iluminar al Ecuador. Ya lo ha hecho suficiente. Ya le debemos a María Corina Machado en gran parte haber entendido lo que es el socialismo del siglo XXI y haberlo rechazado para la opción presidencial varias veces. La elección no se ha agotado, pero más allá de eso, hay muchos elementos de juicio a los cuales poner atención en este proceso inédito. Y hoy lo haremos con quien nos acompañó el 4 de enero, a pocas horas de la caída de Maduro en Venezuela, para evaluar tanto su perspectiva como la evolución de los hechos de entonces acá. Pero antes, vamos a la forma en que la página Punto de Referencia destacó algo que a muchos medios sorprendió: el bajo perfil, la escasa trascendencia que protocolarmente, por lo menos, la Casa Blanca dio a la visita de María Corina Machado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió de manera discreta en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado. Nadie del gobierno la recibió, como suele ser habitual con otros líderes políticos. El gesto contrastó con la caracterización que hizo Trump de la llamada que, horas antes, sostuvo con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Acabamos de tener una gran conversación. Ella es una gran persona. Es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está tratando con ella. Tuvimos una larga llamada. Hablamos de muchas cosas y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela. Tras la llamada con Trump, Rodríguez presentó una propuesta para reformar la ley de hidrocarburos, a fin de atraer inversión extranjera, bajo la promesa de que el resultado de sus ventas se destinarían a impulsar los servicios de salud. Ahí también hizo alusión a la visita de Machado. Y yo les digo, si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Lo haré con el Gloria al Bravo Pueblo marcando el ritmo de mi corazón. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. La sangre me volvió al cuerpo luego de ver la frialdad de ese recibimiento que reseñábamos cuando escuchamos la calidez con que María Corina Machado refirió la visita de Trump. Antes de finalizar el programa escucharemos las últimas declaraciones que él ha hecho sobre eso, pero sobre todo cuando contó algo emotivo e inteligente, que le había entregado su medalla de Premio Nobel de la Paz en gesto similar a que tuvo el general Lafayette francés cuando ayudó a la liberación de los ingleses a Estados Unidos hace 200 años, entregándole esa medalla que tenía a Washington allí a Simón Bolívar, que Simón Bolívar guardó hasta su muerto. Ella emulaba ese gesto 200 años después, entregándole la medalla
del pueblo venezolano, dijo eso, no mi medalla, del pueblo venezolano, a quien había ayudado para abrir la democracia al pueblo de Venezuela. I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize, and I told him this, listen to this. 200 years ago, General Lafayette gave Simón Bolívar a medal with George Washington's face on it. Bolívar since then kept that medal for the rest of his life. Actually, when you see his portraits, you can see the medal there. And it was given by General Lafayette as a sign of the brotherhood between the United States, people of the United States and the people of Venezuela in their fight for freedom against tyranny. And 200 years in history, the people of Bolívar are giving back to the heir of Washington a medal, in this case a medal of the Nobel Peace Prize, as a recognition for his unique commitment with our freedom. Bueno, y después de estos gestos, ¿qué? Lo averiguaremos en los próximos 60 minutos con Desiree Olaves, directora del Comando 20 Venezuela en Ecuador. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El 4 de enero evaluamos a las 24 menos horas tal vez de producido el cambio, no la transformación en Venezuela, con Desiree Olaves lo que había pasado. Casi 2 semanas después, ¿cómo harías un balance de lo avanzado en el tiempo transcurrido desde entonces? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por el espacio. A ver, hagamos un balance sobre hechos y no sobre suposiciones o especulaciones, ¿ok? Estamos clarísimos en el panorama actual que Delcy Rodríguez está siendo tutelada por la administración de Donald Trump. Se abrieron espacios en tema de negociaciones de petróleo. Se comenzó una liberación a presión del gobierno de Donald Trump, que aunque ellos digan que es de manera unilateral, entendemos perfectamente que hay presos políticos que tienen más de 20 años que no habían sido reconocidos por ellos y que no había un proceso de excarcelación. Entonces, tan unilateral no es el tema, ¿no? Y también entendiendo que no ha habido avances de violencia en las calles ni un rechazo como tal por parte del régimen a lo que sucedió con Nicolás Maduro y con su esposa Cilia, ¿no? Entonces, si tenemos que hacer un balance, pues por supuesto que el régimen ha dado un retroceso en base a lo que era el control nefasto que tenían sobre Venezuela y un poco de apertura a lo que va a pasar, a lo que está pasando, que es ese proceso de transición de Venezuela hacia lo que es su liberación realmente. Desde luego, tutelada es una figura que ellos no van a aceptar, es una realidad que tú has descrito bien que existe, pero más allá del petróleo, ¿qué otra señal hay? Porque con lo de los presos políticos se esperaba una salida inmediata de todos. ¿Por qué no se ha dado? ¿Y qué es lo que se está negociando con esta salida paulatina? Bueno, estamos claros que lo que se está negociando es la libertad de Venezuela, ¿ok? Presos políticos, tema importante, urgente y prioritario.
tanto para el liderazgo democrático en Venezuela como por la misma sociedad venezolana. En algún momento llegamos a tener más de 2.000 presos políticos, ahora mismo tenemos casi 750 presos políticos, ni el 2% de los que realmente están capturados o secuestrados por el régimen. Pero entendemos que la presión es lo que lo ha hecho liberar esa cantidad ínfima de presos, es cierto, pero lo han hecho a causa de la presión. Ya, así como tú mencionabas, que no hay una represión masiva en la calle, salvo ese movimiento esporádico que hubo de los motorizados armados de Diosdado Cabello para justamente intimidar a la gente que se adhiriera o que celebrara, tampoco ha habido otra cosa que se esperaba, una gran convulsión popular haciendo el resto. Es decir, ahora lo que nos toca a nosotros es echar abajo al régimen. Ya sacaron la cabeza. ¿Por qué el pueblo venezolano no ha reaccionado sacando el cuerpo? A ver, no han reaccionado sacando el pueblo porque estamos conscientes de lo que nos estamos enfrentando. Es un régimen criminal. Tú lo acabas de decir. Las dos cabezas visibles, quizás las más importantes, ya no están en Venezuela. Pero estamos hablando que existe un Diosdado Cabello, como lo nombras, existe un Padrino López, que es el ministro de Defensa, existe también Delcy Rodríguez y existe su hermano Jorge Rodríguez, y ni hablar del fiscal general y pues todo lo que ellos se han tomado, que es el poder público, para oprimir al pueblo, para controlar al pueblo. ¿Cuántas personas pudieron haber salido a celebrar? Y recuerden que 24, 48 horas después de la caída o de lo que fue la captura de Nicolás Maduro, teníamos 50 presos políticos nuevos en esos 48 horas. Ajá. Que luego fueron liberados. ¿Pero por qué? Solamente por elevar la voz, por tener un estado de WhatsApp o en algún momento saludarse con un vecino y decir ya estamos comenzando a ser libres. Entonces Venezuela y la sociedad venezolana está consciente del punto histórico en el que estamos. Así se nota, ¿no? Es decir, ¿es así? No van a precipitar, a atropellar el proceso, han adquirido paciencia, sabiduría a costa de 25 años de opresión, sangre, sudor y lágrimas. Ahora, antes de proseguir, permítame recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube. El canal es Vera a su manera. Antes era, ¿qué digo? El canal es Carlos Vera. Antes era Vera a su manera. En Extreme, por Canal 15, que es Vito TV, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV 194 corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás, en el Ecuador, todas, por RTU, en las señales, números y medios que ven en su pantalla. Gracias a eso, 40.000 hogares aproximadamente en promedio se conectan todas las noches. 10.000 más se unen por radios. Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, que es 89.3 FM en Manabí. La Bonita del centro del país, que también es 89.3 FM en Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana, en Radio Sucesos de 8 a 9, Félix Narváez. Y a partir de las 13 horas, no se pierdan el debate de Centro Digital. Hablamos de Trump, empezamos hablando del cambio en la Corte Nacional, entre otras cosas. Ahora, sigamos con la presencia de María Corina Machado en Washington, pero que no es de ahora. NTN 24 nos recuerda que fue tan atrás como en la presidencia de Trump. Han pasado más de 20 años desde que por ese lugar una joven María Corina caminó en mayo del 2005 para saludar al presidente George W. Bush. En ese momento era la ingeniera que desafiaba al chavismo desde la sociedad civil con el movimiento Súmate, impulsando el referendo revocatorio y denunciando amenazas a la democracia. 2 décadas después regresó con un reconocimiento internacional sin precedentes, convertida en el eje central de la política venezolana y tras haber superado años de prohibiciones y ataques directos. Tras un encuentro que duró poco menos de 1 hora, María Corina salió de la Casa Blanca con el respaldo de la principal potencia mundial. Contamos con el presidente Trump para la libertad. Afuera, en el frío de Washington, D.C., con banderas de un país que comienza a ver la luz de la libertad tras la captura del dictador Nicolás Maduro, decenas de venezolanos la esperaban para darle un abrazo mientras entonaban el Gloria al Bravo Pueblo.
No era una protesta, era el eco de un país entero representado por una dama de hierro que emprendía su camino para reunirse con congresistas. Si en 2005 su visita fue un gesto de apoyo a la sociedad civil, en 2026 ese encuentro con Donald Trump representa la validación de un liderazgo que ha sobrevivido a la persecución sistemática y que ahora busca concretar la transición democrática. Disculpen, me equivoqué. Por supuesto fue a Bush, como vimos ahí, que me referí, no a Trump, como dije, por lo menos ambos son republicanos. Sigamos con la visita de ayer. ¿Qué significado tiene 2 horas de conversación reservada con la presencia del secretario de Estado, del vicepresidente J.D. Vance y de algún otro elemento más? Bueno, fíjate, María Corina lo dijo muy claramente. Ella forma parte de un movimiento libertador en Venezuela, ¿ok? Es un movimiento, es la voz de los venezolanos que nuevamente llega a la Casa Blanca. Así lo vemos nosotros tras su liderazgo político y así lo ve la sociedad venezolana. ¿De toda la oposición? De toda la oposición, claro. Ella es la líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. Excluido Capriles. Es que, ¿cómo puedes nombrarlo oposición? Leopoldo López dijo recién que era un traidor, ¿es verdad? ¿Quién lo dijo? Capriles, Leopoldo López dijo que Capriles era un traidor. Fíjate, en que estos se momentos, prestó a la dictadura. Y en estos momentos lo estamos viendo cómo juega de codo a codo con lo que es el régimen y lo que queda del régimen en Venezuela también. No estoy al tanto. ¿Qué está haciendo este individuo? Recuérdate que él en las últimas elecciones de parlamentarios quedó de asambleísta o de parlamentario. Correcto. Y hace poco tuvieron una reunión con lo que es el poder del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, y él estuvo ahí dándole un buen espaldarazo a lo que queda del régimen todavía en Venezuela. Volvamos a lo de María Corina. Más allá de lo que vamos a ver después, ¿cómo interpretar que fue con alguien de acompañante? Creo que era su jefa de gabinete y ni siquiera a ella se le permitió entrar. Te explico. Es su jefe de campaña, es Magali Meda, nuestra jefe de campaña del Comando con Venezuela, quien es la que adjunta a todas las fuerzas políticas de oposición en Venezuela. ¿Okay? Siempre se supo que iba a ser una conversación privada entre lo que era Donald Trump y su equipo y María Corina Machado, ¿okay? Representante de ese liderazgo que ha venido transitando y que ha venido creciendo en Venezuela como una voz opositora al régimen y nosotros confiamos plenamente en que la verdad de Venezuela iba a llegar a través de ella. Entiendo que haya sido privada, pero ¿por qué no hubo la foto op que le llaman los gringos? Por lo menos una foto conjunta de los dos saludando. La Casa Blanca fue la que después difundió la famosa foto de ella con Trump feliz, con la medalla del Nobel de la Paz enmarcada, etcétera. Bueno, te recuerdo, estamos en un proceso de transición, ¿ok? Y en ese proceso de transición hay cosas que realmente nos impulsan a seguir adelante, ¿ok? Entonces, ¿es para no disgustar a Delcy? No, mira, fíjate que no lo queremos ver así y no lo tendríamos por qué ver así, porque te ratifico, Venezuela tras 25 años vuelve a tener una voz dentro de la Casa Blanca, puede hablar de par en par con un presidente que, aparte de decirte lo que representa la presidencia de Estados Unidos y la administración, pues también te puedo decir que es el único presidente que se ha puesto realmente del lado de los venezolanos, del lado del oprimido y no del lado del opresor, o hacerse la vista gorda de lo que venía sucediendo en Venezuela. Qué gran verdad, dicho. Es el único. Pero por eso mismo, él con sus características especiales, el ego que tienen todos los políticos, más aún él con sus realizaciones, esperaba a una María Corina mucho más efusiva y reconocedora durante todo su trayecto en Oslo y no lo vio. Y el mensaje es ahí, tú saliste por mí. Ustedes le deben la salida de Maduro a mí. Un equipo mío protegió que no te perdieras 4 horas en el mar. Te pudieron rescatar. Y solo lo que tengo es una mención de muchas gracias al presidente Trump. Pero nosotros estamos agradecidos, Carlos, te repito, o sea... ¿No debían ser más efusivos? ¿De parte de la administración Trump con el liderazgo de María Corina? No, de ustedes con él. De nosotros, pero mira, hemos aprovechado todos los espacios para agradecerle. María Corina también ha aprovechado todos los espacios para agradecerle. El presidente Edmundo González también. O sea, todos nosotros y la misma sociedad venezolana, que no lo pueda gritar, saben perfectamente que estamos del lado de quien aplaude uno y cada uno de los pasos que se están dando en esta transición hacia la democracia. ¿Qué se siente, como tú reconoces, depender en este proceso, la liberación de Venezuela, que no se ha dado todavía, el retorno de la democracia, de un solo líder mundial, sujetos a sus vaivenes de todo tipo, desde geopolíticos hasta, Dios no lo quiera, su vida?
Pero fíjate que es el único que nos entendió, el único que atendió lo que siempre hemos venido diciendo, los venezolanos no podemos solo, porque es una estructura criminal. ¿Cómo lo explicas? Porque todo el mundo dice que es por el petróleo lo principal, que el resto es colateral. A ver, banalizar toda nuestra lucha tras 26 años solamente pensando en el petróleo y quiénes son los defensores del petróleo en Venezuela realmente, o sea, es una pregunta reiterativa y es una respuesta siempre consecuente, ¿no? ¿A quién le importó nuestro petróleo tras 26 años regalados a Cuba para mantener un régimen en Cuba? Eso sí no le importó a nadie en ese caso, ni siquiera a la comunidad internacional. Pero en este caso, en donde sí puede haber un socio confiable que representa a Trump y el gobierno de Estados Unidos, pues entonces ahora nos molesta. ¿Qué va a pasar con el petróleo de Venezuela? Va a retornar, va a ser un socio confiable en donde va a haber una relación win-win país-país y no regalar lo que es nuestro petróleo. Qué formidable es oír a una mujer de 36 años, tan joven, tan lúcida, tan madura, tan clara, analizar y decir lo que le acaban de oír ustedes en 20 minutos. Pero no es casual. Todo eso es producto de un sufrimiento muy largo y de un proceso muy intenso y desgastante. Que no tengamos que pasar los ecuatorianos por lo mismo para llegar a las mismas conclusiones. Con más de la transición en Venezuela volvemos enseguida. La transición de Venezuela hacia la democracia no es una línea recta, rápida y estable. Lo avanzado hasta ahora era impensable, ¿no? Entonces debe tomarse como principal referencia lo que María Corina Machado aprendió para determinar los tiempos viables. Y aún así, después, el germen del chavismo seguirá infectando ese país por décadas. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. O por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta. Iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Somos Euroblinds, la fábrica de cortinas, persianas y toldos más moderna y tecnificada del país. La tecnología, la calidad de los componentes y la variedad de tejidos forman parte de nuestra propuesta de valor hacia cada cliente. Contamos con una amplia gama de modelos de protección solar interior y exterior. Desde cortinas Euroroller, Eurodrapery, Eurocell y hasta toldos Eurosonlux y Euromax. Elegir un accionamiento manual o dar el siguiente paso con sistemas motorizados que te permiten controlar tus cortinas desde tu teléfono, control remoto o mediante automatización inteligente. Además, nuestros tejidos están libres de sustancias tóxicas y cuentan con certificaciones internacionales, priorizando siempre la salud. Euroblinds, presente en los mejores proyectos del país. Contáctanos ya. Vera a su manera, crítico e independiente. One Plus reprisa el programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en el canal 14. El mismo número en las cableras que ven en su pantalla, Extreme, CNT, Claro TV. Solo en Zapping es canal 121 One Plus. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube tan pronto concluye. Y en Imbabura y Carchi, Alborada, 90.3 FM, también pone el reprise al día siguiente, solo que un poquito más tarde, 6:30 de la mañana. María Corina Machado, tras la reunión de 2 horas con Trump, fue al Congreso y conversó con senadores. Escuchen en inglés lo que dijo y qué pena por la parte de radio. Vean en caracteres la traducción al español.
Venezuela is really losing millions coming back on their own. Though it's going to be a tough situation because the economy is destroyed, ruins, but there is hope in the future. And we're going to be able to do that because of you. And I want to thank you, Senator Garvey. Thank you so much. And I want to thank you, every one of you, the nurse, God, being such a support for us because we trust the government for people with most stuff. It wasn't possible. I have no idea how many times I've heard it's impossible. It is impossible to achieve it. It's impossible to live in tyranny. And look what we've done. We brought our country back together. We teared down the barriers that were separating us. Les traduzco rápidamente, dice, veremos a millones volviendo a su país después de esto, a sus hogares. Miren dónde hemos llegado. Esto ha sido posible gracias a Trump, gracias a usted, senador Scott. Hace poco se creía que esto era imposible. Y observen lo que hemos hecho. Hemos echado abajo las barreras y nos hemos unido. ¿Qué rol juega el apoyo del Congreso en los Estados Unidos y cuánto puede incidir en que termine bien este proceso de transición? Bueno, para nosotros los congresistas han sido aliados súper importantes, ¿ok? Nos han hecho el gran camino que tenemos hacia lo que es la administración Trump y lo que es el presidente Trump. ¿Republicanos y demócratas? Republicanos y demócratas. A ver, siempre lo he dicho, esto no es un tema de ideologías, no es un tema político. Estamos hablando de una persona que en su momento fue un narcoterrorista a nivel mundial, ¿ok? Entonces, eso tiene que ser, por supuesto, un punto en donde las aristas coincidan hacia todos lo que queremos, una democracia y países libres y democráticos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que a su tiempo hizo Obama, si no estoy mal? Él fue el que llevó a Guaidó durante su periodo a hablar en el Congreso. Guaidó llegó a hablar en el Congreso de Estados Unidos, ¿verdad? Guaidó fue recibido también por la administración de Trump. ¿También por Trump? Así es. No recuerdo en cuál de las dos habló. ¿Cuál es la diferencia entre ese proceso que se abortó y el de ahora que no se puede abortar? El ejercicio de la soberanía popular del 28 de julio. Ajá. La votación. Los resultados de la votación que embisten a Edmundo González como presidente de la República. Esa es la gran diferencia. Con actas que a nivel mundial fueron mostradas, mientras que ellos no pudieron mostrarlas de su supuesta victoria. Ok. Algo más. María Corina Machado dio después de eso una conferencia de prensa en donde se refirió en estos términos a la señora, así le llama ella, yo lo llamo dictadora, a la señora Delcy Rodríguez. La señora Delcy Rodríguez, creo que la justicia de los Estados Unidos tiene suficiente información y la justicia internacional. Solamente les recuerdo que no solamente es ideológicamente comunista y muy fanatizada, pero además ha sido como en el cargo de vicepresidente quien ha supervisado y ejecutado todo el proceso de represión en Venezuela. Es decir, los centros de tortura están bajo su dirección y han estado bajo su dirección. Es responsable directa. Además, ha sido parte del diseño de bypassear las sanciones de los Estados Unidos, la justicia de los Estados Unidos, para poder obtener y seguir haciendo transacciones financieras con países que son enemigos de los Estados Unidos. Tienen ustedes una breve descripción de los alcances de Delcy Rodríguez, pero ella va mucho más allá. Decir, ella pretende ser quien lleve hasta el final el proceso de transición y si es que hay nuevas elecciones, ser bajo su régimen el que se convoque e incluso ser la candidata del chavismo. Una cosa así, ¿sería viable? ¿Es probable? ¿Aceptable? A ver, si estamos en un juego democrático, en donde las elecciones se van a hacer con condiciones, a ver, un poco justas en la causa democrática, mira, yo te diría que el chavismo puede colocar a quien quiera, ellos se pueden manejar como una dinastía, como lo han venido haciendo hasta ahora, porque ni en primarias eligen a quién va a ser el que los represente, sino definitivamente ellos eligen como una sociedad privada a quien los representa en su momento. Si es Delcy, pues será Delcy Rodríguez, ¿ok? Definitivamente en una contienda política justa,
la verdad es que no llegaría ni siquiera al 5% de la sociedad usted, venezolana. ustedes ganan. Eso estamos claros, pero de cajón. Hizo The Economist una encuesta recién y María Corina Machado tenía cerca del 70% y el chavismo cerca del 15%. Pero lo ideal no es que si en escenario futuro se da el evento de que el chavismo, o que vaya a ir a elecciones, y ella sea la candidata, ¿no es preferible ahí sí un gobierno de transición, una coordinadora, una junta que maneje el país esos 3 meses? Pero fíjate, lo que pasa es que tenemos que entender primero que se tiene que desmantelar el régimen. Y en este momento ellos están siendo desmantelados por ellos mismos. O sea, tienen que ¿Qué es desmantelar el régimen? Desmantelar el régimen es primero, por supuesto, tratar de desorganizar a lo que ellos tienen como unas estructuras criminales de represión, que son los círculos bolivarianos, todas las estructuras criminales. ¿Qué es desorganizarlos? ¿Desarmarlos? Desarticularlos, tienen que poder desarticular. Eso no lo puede ser sino la intervención de una fuerza extranjera. Ellos no van a desarmar a su propia gente. Tienen que hacerlo. A ver, recuerden que estamos bajo el tutelaje de la administración de Trump y ellos ya están muy, muy claros sobre hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump. Ese es un paso. ¿Qué más implica desmantelar el régimen? Tenemos que pacificar Venezuela también y, por supuesto, tenemos que volver a reinstitucionalizar Venezuela. Cuando te hablo de esto, te hablo de todos los poderes públicos. Acuérdate que los poderes públicos en Venezuela están secuestrados de hace mucho tiempo. Pero eso con un nuevo gobierno. Eso tiene que suceder bajo este gobierno. Tienen que tener... ¿Bajo este? Bajo este tutelaje, claro. O sea, ¿qué hacer con los poderes públicos? ¿El Tribunal Electoral? ¿La Corte de Justicia? Tenemos que cambiar esa... A ver, todas esas dignidades tienen que ser cambiadas. En ese momento... ¿El inspector o el fiscal de la nación? El fiscal general no puede seguir siendo un violador de derechos humanos. Un asesino no puede seguir siendo el fiscal general de Venezuela. No lo puede seguir eso siendo. Es deseable. Es decir, es más, te diría yo que es necesario. ¿Es viable? Es que tiene que ser. A ver, fíjate, estamos en el punto en donde la captura de Nicolás Maduro y de Cilia era imposible y en este momento es una realidad. Correcto. Entonces, si es viable o no es viable, los venezolanos vamos a hacer que sea viable. Seguiremos explorando más de esto cuando volvamos. La transición de Venezuela hacia la democracia no es una línea recta, rápida y estable. Lo avanzado hasta ahora era impensable, ¿no? Entonces debe tomarse como principal referencia lo que María Corina Machado aprendió para determinar los tiempos viables. Y aún así, después, el germen del chavismo seguirá infectando ese país por décadas. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con QuickPay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Ahora vamos a hacer una reparación de un nervio con apoyo del exoscopio, que es un dispositivo más de la modernidad y de la tecnología que nos va a permitir poder ver en 3D el campo quirúrgico. Hola, soy el doctor Fernando Martínez, neurocirujano de Uruguay, especializado en cirugía de nervios periféricos. Nuestra paciente tiene una lesión en el antebrazo y esto es lo que genera la lesión de los nervios que se dirigen justamente hacia la mano. Lo que tiene es una alteración motora del pulgar. Ella tiene el pulgar colocado en esta posición, entonces al cerrar la mano queda el pulgar incluido y le quita mucha funcionalidad a la mano en su conjunto. La idea es reposicionar el pulgar para que la mano recupere funcionalidad y ver si reparando el nervio que está afectado logramos una mejoría de la funcionalidad global de toda la mano. El exoscopio ofrece muchas ventajas. Nos permite ver con mayor precisión y una visión tridimensional a través de las gafas que tiene el exoscopio. Contamos acá en la clínica Dr. Trino Andrade pues con la tecnología necesaria y con la ayuda del exoscopio vamos a poder pues realizar este objetivo. Verá a su manera, crítico e independiente. Macrodigital
nos pone una cantidad de hogares ecuatorianos enorme en Estados Unidos porque la mayoría de sus suscriptores son compatriotas nuestros o nacionalizados. Hay cerca de 15.000 hogares solo en Estados Unidos todas las noches. También en España por Hispasat. En el Ecuador, Macrodigital está en 21 de 24 provincias. En Colombia en una cablera y en Perú en otra. En Perú en Zapping, el canal es 129 en este caso. Somos el único canal ecuatoriano que sale en una cablera peruana. Ahora, vamos en retrospectiva. Esto le preguntamos a nuestra invitada cuando compartió panel aquí el domingo 4 de enero, al día siguiente de la extracción de Maduro, con Joaquín Hernández Alvarado, Stephanie Macías y Héctor Yepes. ¿Cabe garantizar impunidad a los chavistas o maduristas que viabilicen el final exitoso de la transición? Cabe. Claro que cabe. Estuvo siempre dentro de las mesas de negociaciones cuando Maduro se podía negociar con él, eso se ofreció, ¿ok? No lo aceptó, como lo dijo el presidente Trump, como lo ha dicho Edmundo, como lo ha dicho María Corina. No fue aceptada las negociaciones que garantizaban una transición pacífica en Venezuela. Ellos pusieron el precio a su cabeza, lo están pagando, ¿ok? Cabe más adelante, por supuesto. O sea, Venezuela merece ser libre. Y si ese es el proceso que nosotros tenemos que pagar para poder liberar a Venezuela, vivir en democracia y poder regresar nuevamente a lo que es la política internacional, lo vamos a pagar. Eso fue el 4 de enero, el día siguiente, lo podía entender. ¿Sigues pensando igual 12 días después? Es la causa venezolana, es la libertad de Venezuela. Y es el precio más alto que habrá que pagar porque la transición termine en la instauración de una democracia. Que Diosdado Cabello esté libre, que Padrino esté libre, que Delcy Rodríguez esté libre, que Jorge Rodríguez esté libre, que tengan que cruzarse en una calle de Madrid, de Buenos Aires, los torturados con sus torturadores. Bueno, fíjate, nosotros creemos en la justicia y la justicia es diametralmente opuesta a lo que puede ser para muchos el tema del perdón, ¿no? Por supuesto entendemos que me anticipaste, te iba a preguntar eso. Lo que cabe entonces es una amnistía general. Es que, a ver, estamos en un proceso de transición. Entendemos que hay cosas que nosotros tenemos que entregar y hay cosas en las que nos tenemos que desprender. Si está o no está dentro de lo que va a suceder con el proceso, pues no, sería especular de mi parte. Ahora, entendiéndose que la justicia no es un perdón, ni siquiera es un tema de dar una solidaridad automática en contra del opresor y del asesino y el violador de derechos humanos, pues definitivamente te puedo decir que Venezuela, a ver, estamos dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar siempre y cuando realmente la liberación de Venezuela sea efectiva. A cuenta de lo que dices, qué bueno que me recuerdas de esto, porque no sé si fue Diego Arria el otro día en CNN. Él fue candidato a alcalde de Caracas cuando yo estuve allá, tú tampoco nacías, hace 40 años tal vez. Impresionante. Que lo único que no cabe perdonar es aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Es así. La justicia no es impunidad tampoco. Ya, ejemplo hipotético. Me cruzo contigo en una calle, yo fui torturado por el régimen y te digo, deciré, para ti es muy fácil decir eso. Tú no estuviste en el helicoide, tú no fuiste torturada, a ti no te violaron, delante tuyo no cogieron a tus hijos y los comenzaron a golpear, no pusieron al frente a tu marido y lo comenzaron a quemar. ¿Cómo puedes decir eso? Simplemente es porque no lo has vivido. Yo no puedo vivir ni descansar en paz si no hay justicia. Y tú me estás pidiendo ahora que los perdone Dios. Por eso te digo, la justicia no es impunidad, ¿ok? El momento de Pero una amnistía general sería impunidad. Pero, a ver, es que estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de la salida del régimen de Venezuela y estamos hablando de lo que se tienen que enfrentar luego de salir de Venezuela, que es a la justicia internacional, a la violación de derechos humanos que ellos hicieron en su momento tras 25 años oprimiendo a la sociedad venezolana. Lo que le pasó a Pinochet en Chile. Fíjate, en su país no tuvo consecuencias y en Londres lo cogieron preso. Así es. Y ojo, también cuando Venezuela realmente se respeten los poderes públicos, pues definitivamente en Venezuela también tiene que haber justicia con el que quede en Venezuela. Porque solo cabezas visibles estamos hablando en este momento, con el pero que queda en Venezuela. Con el que quede en Venezuela.
Así es. Es que eso no puede ser, porque entonces nunca van a ceder. Si me amnistían por ahora, a la vuelta de 5 años me reabren el proceso. Si uno perdona, perdona. Pero no es impunidad. O sea, el perdón no te puede dar la impunidad de... A ver, nosotros tenemos más de 200 muertos en protestas pacíficas. Si la pacificación de Venezuela no va a haber entonces. Sí va a haber ese pacificación. Es el precio que hay que pagar. Ahí estamos... Mira, tenemos el 80% de la sociedad venezolana queriendo un cambio pacífico, ordenado y democrático, ¿ok? No podemos darle decir eso que había en la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis fueron derrotados y exterminados, y a los que quedaban había que llevarlos a juicios como Nuremberg. Pero acá está ocurriendo la extracción de un dictador y la extinción de una dictadura por un proceso inédito que debe incluir algo tan chocante. ¿Tú crees que a mí no me choca esta vaina? Tan chocante y asqueroso como decir amnistía general. Pero sí. Es que, mira, fíjate, es que ahí vuelvo y repito, es que el problema de la amnistía no es que no estamos hablando de causas de corrupción, no estamos hablando de dictadura, estamos hablando de asesinato y violación de derechos humanos de manera sistemática. Correcto. ¿Okay? Entonces, hay cosas que realmente, como te digo, el perdón no es impunidad, la justicia no es impunidad. Okay, a la justicia se tendrán que enfrentar en su momento, claro que sí. Me lo acabas de decir perfectamente, la sociedad venezolana está golpeada tras 25 años de opresión. Ni siquiera hablar de un familiar de un preso político, hablar de cualquier persona en Venezuela que se tuvo que arrodillar por una bolsa de comida. ¿Cómo el liderazgo le va a dar la espalda a esa sociedad venezolana? ¿Okay? Vamos a una reciente intervención de Delcy Rodríguez para que entiendan lo demoníaco y maquiavélico de esta mujer, qué está tramando, hasta dónde quiere llegar, cuánto cree que ella puede utilizar a Trump y fingir lo que realmente no es. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Y dijimos que esa mancha, lo juramos, frente a nuestros héroes y heroínas, dijimos que la íbamos a dirimir diplomáticamente, cara a cara. Entiendan lo que quiero decir. Sabemos que son muy poderosos. Sabemos, embajador Lanjú y Sergei, sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Sabemos y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica. La solución será a través del diálogo político. Ella dijo que está dispuesta a ir a los Estados Unidos a verse a Trump si es invitada, pero que no irá arrastrándose. ¡Wow! Otra vez. Aplausos. No está ocurriendo lo que María Corina advirtió, dijo, cuidado. Ya han habido antes otros procesos que han querido empezar lo mismo y esta fue la forma en que dilataron las cosas hasta que nos quitaron el momento y nos volvieron a apretar. Es que ellos son expertos en justo eso, en ganar tiempo para perpetuarse en el poder, ¿ok? En eso estamos claros, ¿no? A ver, la dirigencia política, el liderazgo político representado por María Corina Machado, el presidente Edmundo y todas las fuerzas políticas democráticas de Venezuela, estamos claros de quién es Delcy Rodríguez, ¿ok? Ella misma, bajo su tutelaje, ha estado en varias mesas de negociación. ¿Cuál es la gran diferencia ahora? La gran diferencia ahora es la presión que se volvió una realidad a través de la administración de Donald Trump. Y que ya no está a la cabeza. Que antes era Chávez. Una conversación que recrearemos de él y recordaremos con Correa para que ustedes no olviden la sociedad íntima de estos dos, que además Correa no se esmera en ocultar y se enorgullece en fortalecer. Nos faltan esas 5.000 y más cartas, con sus literas, con todo su... Estamos comprándolas allá en Estados Unidos. El presidente de la empresa Citgo. La transición de Venezuela hacia la democracia no es una línea recta, rápida y estable. Lo avanzado hasta ahora era impensable, ¿no? Entonces debe tomarse como principal referencia lo que María Corina Machado aprendió para determinar los tiempos viables. Y aún así, después, el germen del chavismo seguirá infectando ese país por décadas. Un nuevo
nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa una hora antes de lo oficial a todas sus redes y canales que ven en pantalla. Es decir, a las 21 horas lo hacen ellos. Y grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Miren, hagamos memoria para no repetir la historia. Chávez y Correa en un diálogo del 2010 conversando sobre cómo van a manejar el petróleo venezolano, Correa asesorándolo de que 88 no, debes cobrar por lo menos 120 para que haya carpas que en esa época querían poner en un campamento bolivariano. Este es más o menos el contexto. Vean. Nos faltan esas 5,000 y más carpas, con sus literas, con todo su... Estamos comprándolas allá en Estados Unidos. Este es el presidente de la empresa Citgo, que tiene 7 refinerías más que tú tienes allá en Estados Unidos. Dime, que tengo aquí al presidente Correa, presidente de la OPEP ahorita, ¿no? Tú eres presidente de la OPEP. Acabamos de entregar la presidencia. Fuiste ahorita a la presidencia de la cumbre de la OPEP. Ministro de Energía. ¿Cómo está el precio del petróleo hoy, Granado, allá en Estados Unidos? ¿En cuánto se está vendiendo? 88, está muy barato. Sube un poquito más para que nos salgan gratis las cartas. Aquí a Correa, $100. Háblale, dale la orden de $100. 120 dólares es el precio adecuado. Y de ahí nos salen gratis las cartas. Okay. ¿Cómo está? Bueno. Pregúntale cuántas refinerías tiene allá. A ponerse las pilas. ¿Cuántas refinerías tiene? La gente las necesita, ¿no? ¿Cuántas refinerías tiene allá Granado? Bueno, a cobrar buenos precios, para ver si sacamos un poco de lo que se nos llevan todos los días. ¿Ok? Bueno, ahí se lo pongo al presidente. Un abrazo. Bueno, Granado, apúrate con esas carpas, muévete. Así era cuando manejaba la dictadura el petróleo, según la conveniencia de su vaivén político. Ya ha quedado claro, cosa que no era novedad. Ahora se ha ratificado que en Ecuador financiaron a ese partido político, al correísmo, al ARC5 y a una cantidad de sus actividades, organizaciones, fundaciones, etcétera, y pretenden seguir haciéndolo. Es decir, ese es el brazo que se infiltró no solo aquí, sino en toda América Latina, en toda América Latina. Volviendo a nuestra realidad, ¿cómo ves la reacción del resto de países latinoamericanos frente al fenómeno de Venezuela, que no es unánime, que es dividida y que inclusive llega a rechazar la intervención de Estados Unidos? Fíjate, cada quien escoge el lado que quiere apoyar en su momento. Tenemos tiempo diciendo que no es momento de grises. Estamos en blanco y negro en este momento. Estábamos del lado del opresor y del lado del oprimido. Estamos del lado de una sociedad venezolana, 33 millones de venezolanos reclamando su libertad, queriendo avanzar hacia una democracia, y estamos con unos gobiernos que quizás son de izquierda, que quizás también practican algo de totalitarismo o autoritarismo dentro de su gobierno,
que definitivamente le dan la espalda a 33 millones de personas por apoyar a 2 personas o a un régimen que bueno, que tampoco es tan voluminoso y que definitivamente lo que hace es maltratar y socavar lo que son las instituciones democráticas en Venezuela. Si el proceso se complica, en algún momento cabría un facilitador o mediador como Lula que se ha ofrecido para eso. Pero es que Lula no puede ser garante, el presidente Lula no puede ser garante de una mesa de negociación en donde tranquilamente podemos decir que su balanza se inclina hacia la izquierda y donde también ha pertenecido a mesas de negociación anteriores, y él sabe perfectamente que mesas de negociaciones con el régimen, sin un tutelaje, si realmente, ¿qué te digo yo? Una amenaza creíble nunca nos ha llevado a un buen puerto. Siempre ha sido tiempo ganado. Qué bueno recordar eso. Tenía previsto aquí, Daniel, poner una intervención de Desiree en Ver a su manera antes, pero dado que el tiempo me come, prefiero estas 2 reflexiones. Primero, una reciente declaración de hoy del presidente Trump a Sky News. Esta está en inglés. Ya cuando le pregunta la periodista, se les anticipo la traducción, ¿qué sentido tiene que usted negocie con un personaje como Delcy Rodríguez y no o trate con ella, o no con María Corina Machado, que representa a toda la oposición o la democracia en Venezuela? Y Trump le responde, yo me acuerdo muy bien de un país como Irak, si usted no se acuerda bien. Y en Irak se bajaron todas las cabezas, todos los generales, policías, fuerzas armadas, etc. Y lo que se consiguió fue que se reconstituyan en algo que se llamaba ISIS. Yo no me olvido de Irak. Escúchenlo. Maduro regime and not with Machado, who has the support of the Venezuelan people. Well, if you ever remember a place called Iraq where everybody was fired, every single person, the police, the generals, everybody was fired, and they ended up being ISIS. Instead of just getting down to business, they ended up being ISIS. So I remember that. Fíjense qué sagacidad y qué sabiduría. Descabezamos a todos, sí, se cambió de régimen y esos se reconstituyeron como un grupo terrorista, subversivo, delincuente. Ahora, le volvieron a preguntar sobre esta materia y él en inglés respondió lo siguiente sobre su reunión con María Corina Machado. Aquí sí tienen la traducción en caracteres en español para quienes nos siguen en redes, televisión, etcétera. Para quienes lo hacen en radio, les diré el resumen enseguida. I remember that. But I'll tell you, I had a great meeting yesterday by a person who I have a lot of respect for, and she has respect, obviously, for me and our country. And she gave me her Nobel Prize. But I'll tell you what, I get to know her. I never met her before, and I was very, very impressed. She's this is a fine woman. Bueno, en resumen, dice que tuvo una gran charla con María Corina, que es una persona para quien siente gran respeto, que recibió la medalla del premio Nobel de ella y que es una gran mujer. En resumen, ¿cómo entender las declaraciones más recientes de estas de Trump? Bueno, a ver, primero que todo, pues reconoce la voz de María Corina Machado representando a todo el pueblo venezolano. Y de este lado, de lo que es la dirigencia política, del lado de los venezolanos, por nuestra parte solamente hay agradecimiento. ¿Por qué? Porque, te repito, el único presidente que se hizo eco de una de las demandas más fuertes que tenemos en Venezuela es que no podíamos solo para desmantelar la estructura criminal, ha sido el presidente. Desiree, pero hay un mensaje, sobre todo en la primera intervención, indirectamente. Miren, no nos pidan desmantelar todo el régimen ni descabezar todo el régimen, porque lo que va a pasar es que, esa parte no la dice él, dentro o fuera de Venezuela se van a reconstituir. Y esto le añado yo con el apoyo de Irán, de Rusia, bueno, Cuba no tiene plata para eso, del narcotráfico internacional, en un movimiento ni siquiera subversivo, terrorista, conspirador, que eche atrás el nuevo régimen de Venezuela. Y en esa no les pidan, no me pidan a mí que me ayuden, denle suave, no puedo descabezar todo. Yo estoy interpretando lo que él les quiere decir. Supongamos que tengo razón. ¿Qué dirías? Fíjate, nosotros estamos conscientes primero de cuál es el carácter del régimen, ¿ok? Entendiéndose de cuál es el carácter del régimen, tenemos que saber quiénes son los capacitados para hablar entre cuadros delictivos, ellos mismos, quiénes son los encargados de desmantelar.
Delcy Rodríguez, ¿ok? Tiene nombre y apellido. ¿Quién está encargado de dar pasos atrás sobre el control social que existe en Venezuela? Es ella. ¿Bajo el tutelaje de la administración Trump? Sí. ¿Bajo el tutelaje de las órdenes de Donald Trump? También es así. Pero ellos son los encargados de dar un paso atrás y de que no suceda de lo que estamos hablando, que se organicen para ser paramilitares dentro del territorio venezolano y quizás fuera del territorio venezolano. Ahí tienen ustedes muy bien dibujada y entendida la encrucijada venezolana en medio de un proceso de transición a la democracia que, como he venido reiterando a lo largo del programa, no será en línea recta, no será rápido y mucho menos estable. Lo que no puede ser es indefinido y eterno. La transición de Venezuela hacia la democracia no es una línea recta, rápida y estable. Lo avanzado hasta ahora era impensable, ¿no? Entonces debe tomarse como principal referencia lo que María Corina Machado aprendió para determinar los tiempos viables. Y aún así, después, el germen del chavismo seguirá infectando ese país por décadas. En la Semana de la Salud Mental resulta vital entender el cerebro. El cerebro procesa y decide en base a las creencias, pensamientos. Resulta vital recordar a Mario Alonso Puig. La capacidad de formar nuevas neuronas, nuevos circuitos, dura toda una vida. Resulta vital el testimonio de quienes desistieron de suicidarse. Me ayudó para poder ayudar a otras personas. Un programa para preguntar sobre salud mental y el potencial del cerebro. ¿Por dónde empezamos el cambio de paradigma? ¿Qué hace un experto en neuromarketing hablándome del tema espiritual? ¿Por qué somos tan necios? El aporte de una autoridad mundial en salud mental, un experto local en neuromarketing y un caso valiente de superación en Veraz Histórico. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con QuickPay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Vera a su manera, crítico e independiente. Tienes un minuto para tu reflexión final. Bueno, mi reflexión final es entender, y la sociedad venezolana y todos los venezolanos debemos entender que se abrió el proceso de la transición democrática de Venezuela, ¿ok? Que tenemos que estar a la altura de ese proceso histórico que se va escribiendo la historia de Venezuela minuto tras minuto. Date cuenta que Venezuela ha pasado a ser noticia mundial desde el 3 de enero hasta ahora y que probablemente, y lo que todos esperamos es el retorno de María Corina Machado a Venezuela, en donde nos volveremos a organizar y por supuesto llegará la democracia y la libertad a Venezuela. Decirle gracias por el ejemplo, por el análisis, por tu optimismo, por tu madurez y por tu aprendizaje que nos has trasladado a los ecuatorianos. Con eso quiero cerrar yo. Ojalá aprendamos en carne ajena, porque normalmente los seres humanos solo aprendemos en carne propia. Pero si esta vez nos maduramos nosotros también al decidir, al votar, al entusiasmarnos o al confrontar, cualquier rato
porque este es un país que cada vez está siendo más ocupado por el narcotráfico, podemos terminar en el mismo despeñadero. Ya ven que este fin de semana se arma otra vez el socialismo del siglo XXI para recuperar lo que le hemos impedido en las últimas elecciones. Les vuelvo a recordar lo que todos los días digo en Del Día a la Noche. Solamente los hemos derrotado, no los hemos vencido. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador.